Buenas tardes, mi nombre es Michelle Montero y yo soy Tania Camila Aranguenao y hacemos parte del grupo 5 de Estática. Este video va dirigido al profesor Jefferson Vázquez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del ejercicio 3.67 que dice así. Se utilizan 3 cables para sostener un anillo de 900 libras, entonces determine la tensión que se necesita en cada cable para lograr la posición de equilibrio. Para iniciar el ejercicio vamos a determinar en qué sentidos son positivos o negativos nuestros vectores unitarios, pues en este caso I, J y K, X, Y y Z. Entonces vamos a asignar que aquí Y será positivo, aquí X será positivo y aquí Z será positivo. Ya teniendo establecido el sistema de referencia, nos toca determinar las respectivas distancias que recorre cada cable desde el punto A hasta su respectivo punto, para poder representarlos en sus vectores cartesianos. Para encontrar dichas distancias utilizaremos geometría y trigonometría. En primera instancia vamos a hallar las componentes cartesianas que van desde el cable, desde A hasta C. Entonces primero tenemos que trazar hacia el otro lado el eje Y. Y después lo que hacemos es que vamos a trazar una componente perpendicular desde el punto C hasta el eje Y. De esta manera formamos un triángulo rectángulo en donde en este lado se forma el ángulo de 90 grados. Entonces necesitamos hallar el ángulo con el que vamos a trabajar para las funciones trigonométricas. El ejercicio nos indica que de la hipotenusa de nuestro triángulo que ya trazamos a el eje Y en la parte positiva hay 120 grados y tenemos en cuenta que entre el eje X y el eje Y van a haber 90 grados. Entonces aquí serían 90 grados y aquí nos restarían otros 30. Utilizar el hecho de que entre un eje y otro eje hay 90 grados, en este caso sería desde el eje Y negativo y el eje X positivo. Entonces, y teniendo en cuenta que ya hallamos este ángulo de 30, le vamos a restar a 90 estos 30 y por tanto el ángulo que necesitaremos para el triángulo serán de 60 grados. Entonces con este ángulo de 60 podremos hallar las componentes en Y y en C. A la de Y la llamaremos Y sub C y a X la llamaremos X sub C. Partiendo entonces de aquí, vamos a hallar las componentes y pues en primera instancia hallaremos a X sub C, en donde como podemos ver con respecto al ángulo de 60 grados está en el lado opuesto. Entonces, en primera instancia utilizaremos el seno para hallar el lado XC, que así lo nombramos. Entonces sería seno de 60 grados igual al lado opuesto, que serían nuestro X sub C, sobre la hipotenusa, que ya no la dieron y son 3 pies. Entonces despejamos a X sub C y nos daría que X sub C va a ser igual a seno de 60 grados por 3 pies. Y esto nos daría como resultado 2,59 pies, aproximándolo a 2,6 pies. Luego utilizaremos la función del coseno para hallar el lado Y sub C, en este caso que sería el lado adyacente. Entonces tendríamos coseno de 60 grados igual a Y sub C sobre la hipotenusa. Despejamos a Y sub C, lo que nos daría igual a coseno de 60 por 3 pies, que es la misma hipotenusa, y nos daría como resultado 1,5 pies. Para mejor comprensión, decidimos hacer una nueva gráfica. En este caso ya extendimos el eje X al eje X negativo, hicimos la extensión del eje X. Y aquí trazamos una perpendicular que pase por el punto D hasta el eje X, para formar así un triángulo rectángulo donde el ángulo de 90 grados va a estar situado acá. Esto con el fin de hallar las componentes cartesianas del cable AD. Ahora nos concierne hallar nuestro ángulo interno de nuestro triángulo rectángulo, y teniendo en cuenta que desde nuestro eje Y hasta el eje X hay 90 grados, restamos 120 menos 90, quedaría 30 grados y así tenemos nuestro ángulo. Seguimos hallando las componentes cartesianas de la tensión AD, utilizando el ángulo de 30 grados. El seno, como lado opuesto es YD, lo utilizaremos. Entonces nos quedaría que el seno de 30 grados es igual a YD, que es el lado opuesto del triángulo, sobre la hipotenusa, que es de 3 pies, que nos lo da el ejercicio. Y aquí despejaremos a YD, quedándonos que YD es igual a 3 pies que multiplican el seno de 30 grados, siendo igual YD 1,5 pies.
Luego seguimos hallando la componente XD, siendo así coseno de 30 grados, igual a XD sobre la hipotenusa, que es de 3 pies, y pasamos a despejar XD. XD es igual a 3 pies, que multiplica el coseno de 30 grados, siendo XD igual 2,59 pies, que aproximamos a 2,6 pies. El siguiente paso es hallar nuestras fuerzas, en este caso las tensiones, en sus componentes vectoriales. Entonces, en primera instancia tenemos que la tensión AC va a ser igual a sus componentes en los tres ejes. Entonces tenemos que en el eje Y son 2,6, que son lo que hallamos en el paso anterior, menos 1,5J. Y finalmente en la componente Z serían 4, que esta medida nos la da el ejercicio. Después en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de esas mismas tres componentes, entonces sería 2,6 al cuadrado más menos 1,5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Obteniendo entonces, y esto se multiplica por la magnitud de la tensión TAC. Entonces finalmente en la raíz cuadrada nos daría como resultado 5,001 y por tanto se dividiría el numerador de cada una de las componentes por lo que nos dio la raíz cuadrada y lo multiplicaríamos por la magnitud de TAC, dando como resultado 0,51 multiplicado por TAC en I menos 0,29 multiplicado por TAC en la componente J y finalmente menos 0,79 multiplicado por TAC en la componente K. Seguimos a hallar las componentes vectoriales cartesianas de la tensión TAD. Para esto utilizaríamos la misma fórmula que en el paso anterior. Entonces tenemos sus componentes en IJK dividido la raíz cuadrada de estos componentes al cuadrado, siendo así 2,6i menos 1,5j menos 4k, dividido todo esto sobre la raíz cuadrada de estas mismas componentes al cuadrado, 2,6 al cuadrado más menos 1,5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la tensión TAD. Y esta raíz nos da como resultado 5,01 y el siguiente paso es dividir cada componente entre lo que nos dio abajo, dándonos como resultado TAD vectorial igual a 0,51 TAD y menos 0,29 TADJ menos 0,79 TADJ. También haremos una aproximación en este a 0,3 y aquí a 0,8 y aquí lo mismo, 0,3 y 0,8. Bueno, finalmente tenemos también las formas vectoriales de la tensión TAB de la misma manera. Entonces tenemos en cuenta que en la componente I pues no se mueve, entonces por tanto será 0. En la componente J será 3 y en la componente K será menos 4. Estas componentes nos las da directamente el ejercicio. Y en la raíz pues será de igual manera la suma al cuadrado multiplicadas por la magnitud de la tensión. Este resultado de la raíz nos da 5 y por tanto el resultado final de la tensión TAB será 0,6 en la componente J multiplicado por TAB menos 0,8 multiplicado por TAB en la componente K. La fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso pues las tensiones de los cables. Entonces establecemos que la unión de las componentes I, J, K de las fuerzas lo igualamos a menos 900 dado que es la fuerza del objeto el cual da el ejercicio. Entonces establecemos que en la componente I solo tenemos a 0,51 en TAC y menos 0,51 en TAD. En J tenemos menos 0,3 en TAC, menos 0,3 en TAD y 0,6 en TAB. Y finalmente en K tenemos menos 0,8 en TAC, menos 0,8 en TAD y menos 0,8 en TAB. Después igualamos las componentes en I y J a 0, debido a que pues en estas no encontramos la fuerza del objeto, debido a que esta está directamente en el eje Z. Con eso pues hallamos las ecuaciones 1, 2 y 3.
Bueno, ya teniendo estas tres ecuaciones, podemos hacer un sistema de tres ecuaciones por tres incógnitas. En este caso vamos a utilizar sustitución para resolverlo. Vamos a empezar despejando la ecuación 1, TAC. Entonces nos quedaría que TAC es igual a 0,51 por TAD sobre 0,51. Aquí se anulan, pues daría 1, dándonos que TAC es igual a TAD. Ahora, teniendo esto, vamos a reemplazar esta ecuación en la 2. Como TAC es igual a TAD, vamos a unificar TAC con TAD. 0,3 menos 0,3 menos 0,3. Entonces sumamos estos dos números negativos y nos da igual que 0 es igual a menos 0,6 por TAC, que es la suma de esto, más 0,6 de TAB. Ya luego, en esta ecuación pasamos a despejar TAB. Nos queda que TAB es igual a 0,6 por TAC sobre 0,6. Aquí lo mismo de arriba se anulan porque eso sobre eso es igual a 1 y nos queda que TAB es igual a TAC. Teniendo en cuenta que TAD es igual a TAC y TAB es igual a todas estas, pasamos a utilizar esto en la tercera ecuación. La tercera ecuación es esta. Y sabemos que todas estas tensiones son iguales, entonces vamos a unificar todo en una. Nos queda que menos 900 es igual a TAC por menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8 y los unificamos, dándonos que esto es igual, la suma de todo esto es igual a menos 2,4, el cual va a pasar a dividir los menos 900 libras, quedándonos que TAC es igual a menos 900 libras sobre menos 2,4, dándonos como resultado que la tensión de TAC es igual a 375 libras, pero como ya sabemos que TAD, TAB y TAC son iguales, nos queda que el valor de las tres tensiones es 375 libras, respectivamente, para que el sistema se encuentre en equilibrio. Todo por el ejercicio 3.67. Hasta pronto. Muchas gracias.